Hola a todos, como ya me conocen, yo soy Alexis y bueno, un poco vengo a contarles sobre el clado que me tocó a mí, que es el clado de los tetiterios o tetiteria. Es un clado que pertenece a la clase mamíferos, esta clase pertenece a lo que es el filo cordados, por eso la idea de este PowerPoint y de esta presentación es un poco hacer un breve recorrido entre filo cordados, clase mamíferos y más en específico el clado que me tocó desarrollar, que lo vamos a ahondar con más profundidad y vamos a desarrollar cada orden de este clado. Solo brevemente para desarrollar lo que es el filo cordados. El filo cordados está dividido en tres subfilos. Dentro de uno de estos tres subfilos es el subfilo vertebrados. Dentro de este subfilo vertebrados tenemos dos superclases, los agnatos y los gnatos tomados. Esta clase de gnatos tomados está compuesta, o esta superclase está compuesta por distintas clases, que es la que nosotros vamos a desarrollar con mayor detenimiento en la clase mamíferos, que esta clase está compuesta por tres órdenes: los placentarios, los mamíferos marsupiales y los monotremas. Para hablar un poco de lo que es los mamíferos, el mamífero es un grupo o una clase de animales vertebrados, como bien desarrollé, que poseen glándulas mamarias productoras de leche, con las que las hembras alimentan a sus crías. Es un taxón monofilético y se conocen aproximadamente 5.486 especies actuales que viven en la actualidad. Esta clase de mamíferos está dividida en tres órdenes, como bien desarrollé anteriormente. Uno de estos órdenes es el orden de los mamíferos placentarios. Este orden es el que nosotros vamos a especificar, ya que dentro de este orden tenemos lo que es el clado tetiterio. El clado tetiterio es un clado de mamíferos que pertenecen a lo que es el superorden de Afroterios, que incluye actualmente dos órdenes: los sireños y el orden Proboscideo, que son dos órdenes hermanos taxonómicamente. También tenemos el orden de los embritópodos, pero como bien desarrollamos en Reino Animal 2021, este orden embritópodos es un orden extinto de mamíferos que ya no están presentes en la actualidad, y por eso nosotros en este Power no lo vamos a abordar o no lo vamos a desarrollar, y sí nos vamos a enfocar en lo que es sireños y proboscideos, que son los dos órdenes que tenemos actualmente. Los tetiterios o este grupo, este clado, aparecieron probablemente en lo que es la época del Paleoceno, y un poco para desarrollar su taxonomía, muy rápidamente, como ya dijimos, pertenecen al superorden de los afroterios y se dividen en dos órdenes que pertenecen hasta la actualidad: los proboscideos, con la familia Elephantidae, que luego vamos a detallar y ahondar más en lo que es la familia Elephantidae, y los sireños, que están compuestos por dos familias: Trichechidae o el género Trichechus, y Dugongidos con eh, la especie Dugongo, que ahora también vamos a desarrollar un poquito más sobre ella. Pero vamos a adentrarnos un poco en esto último que dijimos, que es lo del orden de los sireños, o sireña, como también se lo suele llamar. El orden sireña, como bien se ve en la imagen, son mamíferos placentarios que solo tienen cuatro especies vivientes. Estas cuatro especies se dividen en dos familias, como desarrollamos anteriormente y vamos a andar un poquito más. Son los únicos mamíferos marinos herbívoros. Por eso también se los suele llamar como vacas marinas. También, junto a los cetáceos, son los únicos mamíferos que se han logrado adaptar completamente a lo que es la vida acuática, que también vamos a desarrollar un poquito más ahora en posterior. Esta característica me pareció muy importante agregarla, ya que, como desarrollamos durante el reino animal, muchas veces dos especies suelen ser muy parecidas superficialmente, pero nunca tienen un parentesco evolutivo o un parentesco estrechamente. Y es lo que pasa con este orden sireña con las focas y morsas. Si nosotros vemos en la imagen, vemos que una de estas vacas marinas, como se llaman vulgarmente, son muy parecidas a las focas y las morsas, pero no tienen un parentesco evolutivo que, por ejemplo, sí tienen con su grupo hermano, que son los elefantes. Y cuanto más diferente es un manatí de un elefante que un manatí de una morsa, por ejemplo, que son más parecidos. Eso por ahí
es una característica que la venimos desarrollando y me pareció importante agregarla. Estos animales son animales, como se ve en la imagen, son grandes, son pesados, tienen movimientos muy lentos, pueden vivir en aguas tropicales, en las costas, o también algunos viven en ríos, que ahora vamos a desarrollar cuál es. Se caracterizan por ser muy dóciles por su docilidad, y esto genera que sean muy fáciles de cazar por las especies que viven en sus mismos hábitats. Y esto ha generado que hoy en día estos animales sean animales protegidos debido a esa docilidad que tienen y esa facilidad que tienen las especies para cazarlo y alimentarse. Son animales que, debido a la gran disminución de ejemplares de individuos que se ha provocado, esto ha generado que estos animales hoy en día sean animales protegidos. Bueno, un poco las especies actuales que ya estuvimos desarrollando: tenemos la familia Dubonguidos con el dubongo, que es la única especie que representa esta familia, que es el primero que vemos ahí debajo. Después tenemos la familia de Triquéquidos con el género Trichechus, que está representado por tres familias o por tres especies, que es el manatí del Caribe, Trichechus manatus, el manatí amazónico, Trichechus inungis, que son el segundo y el tercero que se ven debajo, y por último tenemos el manatí africano, que es el Trichechus senegalensis. Esas son las cuatro especies de los sireños que podemos encontrar en la actualidad. En cuanto a su anatomía externa, bueno, como bien se ve en la imagen, estos organismos tienen un cuerpo cilíndrico, una longitud entre 2,5 y 4 metros en las especies actuales, ya que se han registrado especies que ya están extintas que han llegado a tener una longitud de 8 metros, casi el doble o prácticamente el doble de lo que podemos observar hoy en día. El peso en estas especies de hoy en día, o sea, actuales, puede variar entre 250 y 1500 kilogramos. Las patas delanteras, como se ve en la imagen, están transformadas o se han transformado en aletas, y las patas posteriores están muy reducidas y prácticamente ausentes. No tienen una aleta dorsal, y la cola se ha transformado en una aleta horizontal, que es lo que forma la aleta caudal del animal. Y como vamos a ver en la próxima diapositiva, esta aleta caudal es lo que le permite el movimiento del animal. Como se ve en el GIF, el animal mueve la aleta caudal para, de alguna manera, realizar el movimiento del cuerpo, y esto se debe al músculo cutáneo modificado, que es el que genera esta propulsión de la aleta caudal y le permite el movimiento al animal. La forma de esta aleta caudal también es una característica que diferencia una familia de la otra, la familia de triquéquidos con la familia de dubonguidos. La piel de estos animales es muy gruesa y es muy arrugada, como se puede apreciar en el GIF. Sin embargo, las especies que viven en aguas tropicales tienen la epidermis, debido al medio, tienen una epidermis muy fina o muy delgada. Esta es otra de las características importantes. El morro es esa parte que sobresale marcadamente de la cabeza. Para que ustedes lo logren identificar en el GIF, es lo que comúnmente o vulgarmente conocemos como el hocico del animal. Eh, es la parte de donde se encuentran las fosas nasales y donde se encuentra la parte denticia del animal. Eh, por eso se puede ver en el GIF que la nariz se encuentra en la parte superior del morro, igual que eh, sus ojos y su parte dental. En comparación con el tronco, la cabeza es relativamente grande. Sin embargo, su cerebro, que se encuentra dentro de la cabeza, es muy pequeño, es el más pequeño en comparación cerebro-cuerpo de los mamíferos, es decir, puede pesar entre 250 a 300 gramos, y es el más pequeño de los mamíferos en relación cerebro-cuerpo. En relación a su esqueleto, tienen huesos muy robustos y con un gran espesor de materia ósea. Esto genera que el animal y el esqueleto en sí sean más pesados y tengan una menor sustentación en el agua, pero fuera del agua estos huesos son menos flexibles y se rompen con facilidad. Como ya desarrollamos un poco en el GIF anterior, en la imagen se puede ver que las narinas o las fosas nasales se encuentran bastante atrás, cercanas a la dorsal del cráneo. La dentición de este animal y el número de vértebras es una característica que se diferencia dependiendo la especie. Como vemos en la imagen, estos animales
presentan un cráneo, tenemos un esternón con las costillas externales, unas costillas vertebrales y por último tenemos el vestigio de pelvis, que es hasta donde prácticamente llega el diafragma, ya que ahora vamos a ver que el diafragma tiene una gran extensión horizontal. Bueno, en relación a las extremidades de este cuerpo, de este animal, podemos ver que las extremidades posteriores están totalmente ausentes y las extremidades anteriores forman una aleta. El hombro, en el hombro la clavícula está reducida y hay una característica que diferencia a las dos familias o diferencia una de otras que me pareció muy importante, ya que el hombro de estos animales puede tener dos formas. Una forma que es una forma de triple esquina, una forma de triángulo, por eso es el género Trichechus, y la otra forma que es la que caracteriza a la familia de dugongidos, que es la forma de una hoz. Estas son las dos formas que puede tener el omóplato y que diferencia una familia de la otra. En cuanto a sus órganos internos, como bien desarrollamos anteriormente, el diafragma tiene una gran extensión horizontal y llega hasta los vestigios de la pelvis que vemos en la imagen, es ese hueso que se puede observar. Los pulmones ocupan todo el espacio que está por encima del diafragma, son bastante prominentes, bastante grandes, y dentro de esos pulmones es que se encuentra el corazón. El corazón tiene una característica muy importante y que diferencia a este clado de los demás, ya que el corazón, tanto de los sireños como de los probicidios que vamos a desarrollar después, tiene una característica. Se encuentra dentro de los pulmones, está cerca de la cabeza, pero la característica principal es que presenta una profunda incisión entre los dos ventrículos del corazón. Esto hace que el corazón se divida o se fragmente en dos partes, en dos flancos, y es una característica que solo presentan tanto este orden como el orden de los probicidios, y lo diferencian de las otras especies. El aparato digestivo de estos animales se compone de un estómago. Este estómago también presenta un duodeno con una protuberancia, que es el bulbo del duodeno, y luego un intestino que mide unas 20 veces la longitud corporal del animal. La digestión se lleva a cabo en lo que es el intestino. El estómago y el duodeno sirven como de alguna forma almacenamiento del alimento. Y el proceso de digestión puede durar hasta 5 días en estos animales, es decir, el proceso entre que ingiere el alimento y que y que produce o realiza el proceso de digestión, pueden pasar eh, 5 días, así que es decir que tiene un proceso de digestión bastante lento. La distribución y hábitat de estos animales o del orden Sirenia. Como vemos en la imagen, la distribución es muy diversa y están muy alejados unos de otros. No se puede ver, no se puede apreciar en la imagen, pero la familia Dugongidos, el ejemplar Dugongo, se distribuye en lo que es las costas del Océano Índico, hasta en el mar Mediterráneo. Luego tenemos la familia de Triquéquidos, que se distribuye como se representa en la imagen. Tenemos el manatí del Caribe, que está representado con color verde, que se distribuye eh, en todo lo que es el Golfo de México, el sudeste de Estados Unidos, el sur, el norte de Sudamérica. Después tenemos el manatí amazónico, que es con color rojo. Este es el manatí que se mueve en agua o en ríos, que se distribuye en todo lo que es la parte del Amazonas de Brasil. Y después tenemos el manatí africano, que es el que se representa con el color naranja y se distribuye por todo lo que es África y las costas de África. Estos animales suelen vivir de forma solitaria o en grupos muy pequeños. Eh, no hay una interacción social en estos animales porque suelen vivir solitarios. Tampoco hay una definición del estilo de vida, ya que no se puede definir si son diurnos o nocturnos, ya que pueden estar activos tanto de día como de noche. Y no tienen una comunicación entre los organismos, solo la comunicación puede ser por medios táctiles o acuáticos, pero no es una comunicación como por ejemplo la que podemos ver en el próximo orden. Estos animales se alimentan generalmente de
de materia vegetal que pueden alcanzar. Puede ser materia vegetal marina, materia vegetal terrestre en las costas, materia vegetal de hojas de árboles que logren alcanzar, es decir, tienen una alimentación diversa. Estos animales deben salir a la superficie para respirar. Pueden hacerlo o lo suelen hacer una vez cada 5 minutos, aunque las inmersiones más largas pueden durar hasta 20 minutos. Y como mencioné anteriormente, si recuerdan, mencioné que este animal está actualmente siendo protegido debido a que se ha registrado una disminución de ejemplares. Y esto se debe a que las especies que lo rodean tienen mucha facilidad para cazarlos. Las especies que lo pueden llegar a cazar en lo que es el ambiente marino pueden ser las orcas y los tiburones, que se alimentan de esta, mm, de esta especie, de este orden. En lo que es la especie de río, los jaguares también suelen alimentarse o algunos jaguares suelen alimentarse de este orden, y también el humano que lo utiliza para em, la utilización de lo que es su carne y su piel. Esas son las especies por ahí que más se alimentan de estos animales y que han logrado llevarlos casi al borde de la extinción. Bien, un poco ya detallamos lo que es el orden de sireños, y ahora vamos a desarrollar su grupo hermano, que también forma parte del clado de Tetiterios, que es el orden Proboscidios. El orden Proboscidios también es un orden de mamíferos placentarios, del cual solo se conoce una familia, que es la familia Elephantidae, o como nosotros lo llamamos comúnmente, los elefantes. Estos elefantes están representados por 3 especies distintas, que a su vez tienen diversas subespecies, pero las especies que que se encuentran actualmente es la Loxodonta africana, Loxodonta cyclotis y Elephas maximus. Esas son las 3 especies que encontramos actualmente. Una característica o una interesante acotación es que los mamuts eran un género de esta familia, que como ya todos sabemos está extinto, pero que me pareció importante recalcarlo y por eso decidí poner la imagen, porque el mamut, que es un género conocido debido a películas y a distintos acontecimientos, es un género perteneciente a esta familia que está extinto. Las características más importantes de esta familia por ahí es que son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad, tienen un periodo de gestación más largo de todos los animales terrestres, de 22 meses, pueden pesar hasta 120 kilos aproximadamente a la hora de nacer, y pueden vivir de 50 a 70 años. Este es el promedio, aunque han llegado a vivir algunos ejemplares, hay registros de que han llegado a vivir hasta 86 años de edad. Estas 2 imágenes de elefantes son 2 de las 3 especies que mencioné anteriormente y me pareció importante detallarlas eh, en la diapositiva. Otra característica importante es que el registro de un elefante más grande en el mundo que se ha logrado captar es de un elefante que pesó 11.000 kilogramos y que midió hasta 4 metros de alto, que es 1 metro más del promedio que pueden llegar a alcanzar los animales de esta familia. Otra característica que por ahí es muy importante es que el cerebro de estos animales es muy grande, es el más grande de todos los animales terrestres y puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos. Se cree o hay un mito de que ese cerebro grande es lo que les da ciertos comportamientos relacionados con la inteligencia que tienen estos animales, ya que se suele asociar lo que es em, comportamientos relacionados con la inteligencia como el duelo, el altruismo, el juego, el uso de herramientas, el autorreconocimiento, son todos comportamientos que se suelen registrar en estos animales y se relacionan con la inteligencia, y por eso se cree que es debido a este cerebro grande que tienen los elefantes es que pueden realizar todos esos comportamientos. Las áreas más grandes de este cerebro son las que se encargan del gusto, de la audición y de la movilidad. Otras características, yo creo, principal de esta familia
es la prolongación nasal muy desarrollada, que es la que se denomina probóscide, o como comúnmente nosotros llamamos la trompa del elefante, que no es más que la fusión de la nariz con el labio superior, pero que sirve de un montón de funciones o roles para este animal. No solo sirve para respirar y oler, sino que tiene diversas eh, funciones en su día a día. Puede distinguir formas o texturas al tocar, al tacto, puede emitir diferentes sonidos que le permite la comunicación entre los ejemplares, puede recoger comida, ya sea del suelo o sea de copas de árboles a la que no acceda con la parte de la boca. La usan también para aspirar agua, aspiran agua y se la llevan hacia la boca para beber, o se la arrojan sobre su cuerpo. Es muy común ver esa imagen, que el elefante se la arroje sobre su cuerpo para refrescarse en épocas de calor. Y otra característica importante es que a lo largo de esta trompa es que corre el canal nasal, y como estos animales presentan un muy o excelente olfato, esto le permite percibir olores a mucha distancia, y de alguna manera reconocer qué hay en su medio, y si hay alguna amenaza o no, o si en su medio ellos están protegidos. Otra característica principal de estos animales es la presencia de colmillos, que no se puede ver en este ejemplar, pero que generalmente los elefantes presentan colmillos que son incisivos, salen de la mandíbula y recorren toda la trompa. Estos colmillos les sirven también para muchísimas funciones. Por ejemplo, abren camino, pueden escarbar, pueden marcar árboles, que también es una forma que tienen los elefantes de marcar territorio, y también les sirve para alimentarse, para defenderse o para atacar alguna otra especie de ser necesario. Estos colmillos también es una de las principales características por las cuales estos animales son cazados, ya que los colmillos son de marfil, y este marfil es muy buscado comercialmente por el ser humano. Por eso se realiza mucho la caza furtiva de estos animales, y se debe a la presencia de estos colmillos. Otra característica muy importante es los pabellones auditivos que tienen, las grandes orejas que nosotros solemos verle, que la principal función que cumplen es la termorregulación del animal, pero que también les sirven para captar sonidos, algunos infrasónicos, a grandes distancias, y también un poco percibir y captar qué hay en su medio, y identificar si están protegidos o están bajo alguna amenaza. Estos animales se alimentan básicamente de hierbas o de materia vegetal a la cual accedan. Pueden ser árboles, corteza de árboles, arbustos, toda aquella materia vegetal a la cual puedan acceder. Y son mamíferos que pueden llegar a alimentarse de hasta 200 kilogramos de alimento por día, es decir, que tienen una muy buena digestión. En cuanto a su anatomía interna, podemos desarrollar o podemos ver todas las características que fuimos desarrollando. Podemos ver los colmillos, podemos ver la boca, que está dividida, está dividida en labio superior y trompa, el canal nasal en su probóscide. Podemos ver el cerebro, que como bien desarrollamos, si ustedes recuerdan, desarrollamos que era el más grande de los animales terrestres. El corazón, que ya hablamos, que junto al orden Sirenia eh, presentaba una característica que los diferenciaba de los demás, que estaba dividido en dos flancos distintos. Como vemos también, estos animales ya es común que su aparato digestivo sea completo, y un poco también los órganos que ya conocemos, como un estómago, un riñón, que cumplen distintas funciones, un poco también para desarrollar lo que es su anatomía interna. En cuanto al comportamiento de estos animales suelen formar grandes grupos o numerosos grupos de hasta 20 individuos, pero generalmente estos grupos son de hembra y de machos cría. Los machos cría, luego de unos años, y ya cuando se empiezan a volver maduros, se apartan de este grupo, ya que los machos más adultos o maduros suelen vivir en grupos muy reducidos o solitarios. Estos grupos o estas grandes agrupaciones de elefantes de hembras y machos cría tienen un orden jerárquico, que es de orden matriarcal. Esto quiere decir que eh, la hembra que es más longeva o que tiene más años es la que es la encargada de dirigir la manada,
por así decirlo. Y estas agrupaciones que forman son un poco lo que se habla de la vida en sociedad que llevan estos elefantes, que tienen distintos medios para comunicarse. Por ejemplo, utilizan el olfato, em, la audición, el tacto, todos los sentidos para poder comunicarse entre uno y otros. Y por último, me pareció interesante agregar esta imagen, ya que es por ahí una comparación entre lo que es el esqueleto del elefante y lo que es el esqueleto humano, y por ahí se ven las diferencias entre uno y otro, y las grandes diferencias que hay entre un esqueleto y el otro. Y por último, para hacer un muy breve repaso, tenemos lo que es el filocordados, que ya lo desarrollamos. Pasamos una de la superclase, que es los natostomados, que presentan distintas clases. Una de esas clases es los mamíferos. Los mamíferos tienen distintos órdenes. Dentro de esos distintos órdenes que presentan los mamíferos tenemos el orden placentario, que es del cual se encuentran los tetiterios. Y estos tetiterios se dividen en dos órdenes: Sirenia y Proboscideos, que ya los desarrollamos con mayor profundidad. Bueno, espero que les haya resultado útil este video, esta presentación. No duden en consultarme lo que necesiten, en pedirme el power. Espero que sigan bien.